Nos sigue ocupando la situación del instituto y convocamos esta vez a Gabriel Pillado. Gabriel es un docente, no es originario de Neuquén. Cordobés. Profesor de geografía, actualmente director de un establecimiento educativo, ha sido en varias oportunidades dirigente gremial en distintas funciones, desde la Secretaría General hasta otras tareas. Hablamos del Instituto de Seguridad Social. ¿Por qué es tan compleja la situación del instituto o por qué se llega a esta situación de déficit financiero, si se quiere, y qué es lo que se argumenta para justificar el aumento de los aportes? Sí, en principio, la situación de déficit nosotros no reconocemos que esté en situación de déficit. Decimos que hay una situación de crisis provocada por el propio gobierno de la provincia. ¿Y a ver cuál es la diferencia? Porque el déficit es reconocer una faltante de dinero que para nosotros no es tal. Es un vaciamiento que se ha provocado. No es un déficit porque se hicieron mal las cosas o porque se gastó mal o porque se pagan muchas jubilaciones o porque tenemos una edad que tendríamos que elevarla para que el instituto saliera del déficit. Nosotros decimos que hay una crisis que Gabriel, hablas en plural, en primera persona del plural. Sí. ¿A quién está representando? Nosotros un montón de sectores, en este contexto en Neuquén, hay un solo sector, por ejemplo, sindical que plantea reformar la ley 611. Todos los otros sectores sindicales, SEJUN, UPCN, ATEN, las agrupaciones internas de ATEN, estamos planteando no a la reforma de la 611. Por lo tanto, a todos esos sectores que decimos que lo primero que hay que revisar es la deuda histórica que el gobierno de la provincia de Neuquén ¿Qué es la deuda histórica? Tiene con el instituto. La deuda histórica tiene distintos puntos, está compuesta por distintas maneras que el gobierno ha ido vaciando el instituto. Desde el año 1971, voy a leer porque... Sí, ¿son varios datos? Son varios datos. Desde el año 1971, cuando se crea el instituto, veníamos de una caja previsional. Esa plata que ya estaba recaudada en esa caja previsional no se pasó al instituto como activo del instituto. En el año 80 se avaló por ley posteriormente, el gobierno dejó de aportar los aportes patronales de todos los trabajadores. Durante más de un año no se aportaron los aportes patronales, por lo tanto había aportes de los trabajadores solamente. Del 81 al 94 el gobierno aportó promedio 2,88 de aportes de la parte patronal. Es decir, si había un 9% que aportar porque los aportes se mantenían, el gobierno aportó un 2,88. Por esos 10 años nos debe un 6,12% de cada trabajador estatal de la provincia de Neuquén que no se aportaron al instituto. Eso va generando una acumulación de deuda que, por supuesto, en aquel momento que teníamos mucho más activos, la pirámide poblacional, había más activos que pasivos, y hoy que esa pirámide, la población ha crecido, esa capitalización del instituto no está porque se la fueron vaciando. Todo esto avalado por la legislatura de la provincia de Neuquén. Entonces, esa deuda histórica es lo que nosotros decimos que es el activo del instituto que el gobierno no lo puso. No lo puso, lo retiró, no lo aportó, hizo que aportáramos los trabajadores y el gobierno, su parte patronal, no lo hizo. Hay un dictamen del Tribunal de Cuentas donde obliga al gobierno a separar las cuentas para rendir los dineros del instituto. Tampoco se cumplió. ¿Por qué lo pedimos, Agustín? Y con esto termino la idea. Sí. Porque queremos ver cuánto entra de jubilación, cuánto entra de obra social, si todos los meses se aportan los dineros que nos descuentan, o si hay un manejo que se presentan escritos en un balance, pero que la plata no está en el instituto. Yo me imagino esta situación, tal vez pensando en la libreta del almacenero más que digamos, en el economista o aquel que proyecta o el ministro que comanda, digamos, la cartera de Hacienda y que tiene que rendir cuentas por las finanzas públicas. Digo, en una economía, en un sistema de finanzas en donde A resulta deficitario y B tiene mejor posicionamiento, bueno, compenso una con la otra. De hecho, es lo que pasó el año pasado con la obra social y con el sistema previsional. Dio déficit, tenía superávit, se compensó una cuenta con la otra. ¿Es ilegítimo, digamos, este planteo dentro del Estado, compensar ese tipo de cuentas? ¿Ustedes están planteando una divisoria de aguas también aquí? Nosotros planteamos una división de las cuentas bancarias, no una división de las cajas jubilatoria y social. Como es el planteo que hay, el sector de Neuquén que plantea reformar la 611, plantea separar las cajas. Nosotros planteamos separar las cuentas. ¿Para qué? Para revisar que todos los meses los aportes previsionales y los aportes de la obra social vengan por distintas cuentas bancarias. El gobierno tiene que aportar tal cual nos descuenta del salario, por dos vías. ¿El problema es del instituto o el problema es de la cuenta previsional del instituto?
El problema es de la falta de aportes del gobierno. No hay un problema previsional para nosotros. Esta es una lectura que nosotros hacemos. Si toda esa capitalización que te explicaba o que intentaba explicar estuviera, no tendríamos problemas para pagar las jubilaciones. Entonces lo que vos decís, o lo que dice el gobierno también, digo, en esto de poner la plata de la obra social a la jubilación y argumentar que hay un déficit en las jubilaciones, suena hasta lógico para pagar una, sacarle a la otra, pero vamos despreciando la salud, quitándole buenos beneficios de salud a los trabajadores y a la población de Neuquén adherida al instituto, y por supuesto vamos generando las condiciones sociales para fortalecer esta idea de que hay que aumentar los aportes, hay que aumentar la edad, hay que transferir las jubilaciones a Nación, no hay que reconocer el 80% móvil. Conquistas que tenemos y que hemos dado pelea durante años. Por eso para nosotros lo primero que tiene que hacer el gobierno es revisar todas estas leyes. Los gobernantes saben, lo hemos entregado en las mesas de negociaciones, toda esta deuda histórica, cómo está pautada, qué es lo que decimos nosotros que hay que poner, antes de decir hay que aumentar los aportes o correr la edad jubilatoria. Podemos coincidir en que los privilegios siempre son irritativos, ¿verdad? Totalmente. Cuando se plantea jubilaciones a una edad más temprana que el resto de la población, que el resto de los trabajadores, ¿no funciona también como una suerte de privilegio? A ver, planteo 60 y 55 años, en el caso de algunos sectores del Estado neuquino, contra el privado también en Neuquén que se jubila a los 65 y a los 60 años. ¿Eso no es un privilegio también? ¿O cómo se visualiza esto? Nosotros no lo vemos como un privilegio. Nosotros tenemos un estatuto del docente, ya redactado hace muchos años, que hablaba de que a los 25 años de trabajo frente a alumnos, todos los cargos docentes, nos jubilábamos, tuviéramos la edad que tuviéramos. Después se le adjuntó a esa obligación del estatuto la necesidad o la obligación de tener cierta edad para la jubilación. En varones nosotros nos jubilamos a los 55 años y las mujeres en docencia a los 52. Por lo tanto, nosotros no vemos como un privilegio trabajar 25 años frente a alumnos o 30 y jubilarnos con la edad que nos corresponda. Sí vemos como un privilegio, por ejemplo, que los funcionarios y diputados con un año que trabajan de diputados al momento de jubilarse y habiendo aportado 10 años a la caja, se jubilen con el sueldo del diputado en el momento de la jubilación, o que los jueces cobren el 100% de jubilación al momento de jubilarse. Eso sí nos parece un privilegio. Lo demás no, porque si vos no tenés los dos requisitos, no te podés jubilar. Si no tenés 25 años de aporte y la edad en varones o mujeres, no te podés jubilar. También es cierto, Agustín, que en todo el mundo, cuando hay necesidad de dinero, se echa mano a las cajas jubilatorias y a esta capitalización que yo explicaba recién. Lo ha hecho acá el gobierno, los distintos gobiernos con el ANSES, han echado mano a las cajas jubilatorias, y cuando necesitan solventar a los jubilados, se habla de crisis, se habla de déficit y se habla de que hay que correr la edad porque no alcanza la plata para pagar a los jubilados. Si hay previsibilidad, si esta plata que nos debe el gobierno de la provincia de Neuquén se pone al instituto, si se separan las cuentas para poder tener, o se permite una auditoría externa como estamos pidiendo, para poder revisar que todos los montos vengan al instituto como corresponde, no creo que estemos en ninguna crisis, al contrario, creo que habría dinero de sobra. Ante la disparidad de opiniones que existe en el arco gremial, con posiciones contrapuestas, digo, ATE está propiciando una reforma de la ley, otras entidades sindicales, ustedes, inclusive como corriente dentro de ATEN, también están planteando no a ese tipo de reforma. Digo, frente a este abanico tan heterogéneo, digamos, en el plano gremial, ¿cuál es la alternativa? Porque la sabiduría popular dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nosotros sostenemos políticamente que lo que algunos sectores sindicales, por no nombrar a ninguno, tienen cierta connivencia con el partido y el gobierno. Si nosotros vemos lo que ha querido el gobierno de la provincia de Neuquén, que es el mismo partido hace muchos años, para nosotros lo que quiere el gobierno de la provincia de Neuquén, los distintos funcionarios del instituto así lo han dicho, que es transferir la caja jubilatoria al ANSES para que haya una sola jubilación en todo el país y que sea el Poder Ejecutivo el que decida 2 veces al año cómo se aumentan esas jubilaciones, es una pérdida de conquista del 80% móvil, que la movilidad la da la relación con el salario del activo. Por lo tanto, nos parece que hoy presentar un proyecto de ley de reforma de la 611, que es la ley que regula el instituto, planteando lo mismo o muy parecido a lo que plantea el gobierno, es un solo sector el que lo está haciendo. No creo que haya a río revuelto ganancia de pescadores si todos los que decimos no a la reforma de la ley 611 tenemos la posibilidad de explicar públicamente toda esta situación y demostrar que el que está en falta es el gobierno de la provincia de Neuquén. Nos parece, no sé cuál es la palabra, que no quisiera herir a nadie, pero nos parece preocupante que un sector sindical esté planteando la reforma de la ley 611, que es lo que quiere el Poder Ejecutivo. Una vez separadas las cajas, en jubilatoria y social,
la caja jubilatoria será transferida a ANSES, como lo han hecho todas las provincias, quedan 3 en el país, en este momento Tierra del Fuego y Santa Cruz están dando peleas de muchísimos días, justamente por lo mismo. Les aumentaron el 4% a los trabajadores, el 4% a la patronal, les quieren elevar la edad y les quieren derogar las condiciones jubilatorias. La misma pelea que estamos dando en Neuquén. Y en los sectores que adaptaron las leyes a nivel nacional para armonizar las cuentas, para pasar la caja jubilatoria a Nación, hoy no tienen el 80% móvil y los compañeros cada vez se jubilan más viejos. Por lo tanto, nosotros creemos que es una pérdida de conquistas reformar la ley 611 y darle la entrada al gobierno provincial para que haga lo que quiere, transferir la caja nacional a Nación, la caja jubilatoria a Nación. Gracias por estos minutos, Al Gabriel. contrario, gracias a ustedes por este espacio que siempre tenemos posibilidades de estar. Hoy vimos, a través del diálogo que pudimos tener con Gabriel Pillado, que ha sido dirigente sindical, que hoy sigue siendo docente en actividad y que está muy vinculado a la realidad del instituto, la complejidad del tema y sobre todo cuando la mirada es retrospectiva, cómo incide la historia del instituto en lo que hoy se está planteando respecto de su situación económica y su situación financiera. Y esta es una mirada de cómo trabajarlo. El otro tema ciertamente es mucho más complejo. El tema de las adicciones, el tema del rol del Estado, el de la educación, el de otras instituciones, el de la seguridad que deben ofrecer algunas organizaciones como por ejemplo policía, los estados mismos, municipal, provincial, nacional. Lo interesante de todo esto es que el tema forma parte de la agenda gubernamental. De hecho, esto puede observarse a partir de las últimas acciones que hemos estado observando, viendo en las últimas jornadas, en las últimas semanas, aquí en esta región. Hay otra forma de encarar el tema, y esa otra forma de encarar el tema es reconocer que existe un problema. Nos vemos en 7 días. Gracias.